Ok, muy buenas tardes y bienvenidos a la Universidad del Éxito. Hoy vamos a continuar con este libro que se llama El Sistema Infalible para Triunfar. Vamos en el capítulo 8. Muy probablemente hoy va a ser el último día que vamos a estar viendo este libro, no porque no lo quiera acabar, pero si no se nos va a ir el resto del año en este y tenía en mente cubrir otros temas también. Pero bueno. Vamos a dar comienzo, a ver si tenemos algún voluntario aquí que le gustaría comenzar la lectura, si no, pues la empiezo yo. Capítulo 8. Capítulo 8, yo elegí una buena tripulación. Sí, 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 ¿verdad? adelante, César. Yo elegí una buena tripulación. El Tunsa, un queche de 10 metros, salió deslizándose suavemente del puerto de Helsinki en dirección a Estados Unidos. A bordo había 6 hombres y 3 mujeres. Solo uno de ellos había navegado antes en un barco de vela, pero todos estaban dispuestos a arriesgar la vida por la libertad de la opresión abrumadora de la Rusia comunista. Sacudidos y destrozados por mares tormentosos y vientos de galerna, varados por las aguas fangosas del mar de los Sargazos y con el fantasma del hambre, la tripulación del Tunsa siempre logró hacer acopio de inventiva y de recursos para sobrevivir. Teppo Turen, uno de los líderes de la expedición, cuenta así la historia en su libro El Tunsa, historia tanto real como simbólica, no solo del mar, sino del alma humana. Tuve muchas conversaciones con Teppo acerca del Tunsa, aún antes de que escribiera su libro, ya que Teppo Turen está asociado conmigo en los negocios. Y cuando él me contaba su historia, yo solía pensar, he aquí otro caso en el que la fuerza del impulso interior desarrolló la suficiente inspiración a la acción para demostrar de nuevo la posibilidad de lo improbable. Teppo y su tripulación demostraron, por supuesto, la posibilidad de lo improbable, pues se sintieron inspirados a arriesgar la vida misma por la libertad. Pero como otros muchos que se arriesgan en una nueva aventura, les faltaba el conocimiento y la habilidad, pues el conocimiento ha de aprenderse y la habilidad debe adquirirse a través de la experiencia. Sin embargo, cuando usted experimenta un deseo ardiente que le lanza a la acción para alcanzar su meta, sabe encontrar los medios de obtener el conocimiento, de adquirir la experiencia que le dé la habilidad. Antes de salir de Helsinki, Teppo Turen buscó el conocimiento teórico de la navegación en los libros y en sus charlas con marinos veteranos. Y navegando aprendió la habilidad necesaria para pilotar un barco pequeño. Así es como se obtiene el conocimiento. Usted puede buscarlo. Puede hallarlo también en libros y en conversaciones con otras personas. Pero como la tripulación del Tunsa, la habilidad solo la obtendrá realizando la acción. Cuando aquel grupo salió de Helsinki en un barco reacondicionado de solo 10 metros, todos sabían que se enfrentarían con problemas. Por fortuna, no sabían lo muy azaroso que iba a ser el viaje, como tampoco usted sabe los problemas con que se encontrará para alcanzar sus metas lejanas. Ni el hambre, la sed, las tormentas o el mar de los sargazos, ni siquiera el choque con un arrecife de coral impidieron a Teppo Turen y a los otros finlandeses inspirados llegar a su destino, pues ellos, como todo el que consigue el éxito en una gran aventura, fueron resolviendo cada problema cuando tropezaban con él. Se ayudaron a sí mismos y recibieron la ayuda de fuerzas conocidas y desconocidas y recibieron la ayuda, para ellos en el momento en que emprendieron el viaje. Siguieron adelante, sin tener en cuenta los obstáculos en que se enfrentaban. Bueno, me interesaría escuchar qué opinan de esto. A mí lo único que se me ocurre al escuchar esta parte es que digo, si todos supiéramos, hola, si todos supiéramos las broncas que íbamos a enfrentar al empezar un negocio o un proyecto, pues probablemente nunca lo hubiéramos hecho. Es lo que yo me quedé pensando al leer esto, ¿no? Que a final de cuentas, yo creo que lo que te mantiene firme es el poder del compromiso.
Y cuando tú ya tienes una idea y dices, esto voy a hacer, y ya te comprometes, pues todos los problemas que puedan venir en contra, pues ni modo, o sea, los tienes que ir, ¿cómo se llama? Resolviendo. Resolviendo, haciendo a un lado, etcétera, pero no puedes parar, porque ya dijiste, pues voy a darle para adelante, pero si uno supiera todos los problemas con los que uno iba a lidiar, pues capaz y diríamos, uy, pues si hubiera sabido mejor ni lente. Eso fue lo que yo obtuve de esta lectura. No sé ustedes qué. ¿No? Y cómo describe, ¿no? El paso del conocimiento, la experiencia y la habilidad, ¿no? Con lo que anoto, o sea, él se aventó con el conocimiento que él tenía y nos invita o nos sugiere que conozcamos leyendo, pero dice luego la habilidad te lo va dando en la acción. Entonces, la experiencia, entonces se lanzó y arrecife de coral o lo que se encontraba y pues lo fue haciendo a un lado. Pues sí, y esa es la otra cosa, ¿no? Podemos tener conocimientos teóricos, pero nunca vas a saber hasta que no te avientas a hacerlo. Y aun cuando lo hagas, a lo mejor no te va a salir bien la primera, pero pues bueno, aún de eso aprendiste algo y ya sabes cómo hacerlo mejor la segunda y la tercera y etcétera. Así que echando a perder, aprendiendo uno Sí, también. y toma riesgos a lo mejor que, digo, así al principio en el inicio de tu aventura, digo, toma riesgos mucho más grandes de los que ya con la experiencia y con la habilidad y con todo lo demás, tomarías. O sea, digo, por ejemplo, lo puedo ver desde que salí, o sea, sale desde que salí de la carrera, maestría, y luego agarré mi carro y me fui a Houston a conseguir trabajo, así sin nada, Sí. a buscar trabajo. Y resulta que terminé acá en un pueblito de West Texas, o sea, me regresaron Ok. al oeste de Texas, pero lo que me sirvió es de que la oportunidad que me dieron ahí en ese trabajo fue muy única y Sí. me sirvió mucho para el crecimiento y curiosamente por la convivencia con el que en ese entonces era el director de operaciones de la compañía, que era primo mío. Me enseñó las bases de lo que hago ahorita en las remodelaciones. O sea, de ahí empecé. Y la otra sería cuando empecé el negocio de los perros, porque yo ni perro tenía. Sí. Y fue en pura teoría. O sea, fue, bueno, ¿cómo se abre una guardería? Empecé a buscar porque había Google, pero pues no había en aquel entonces, todavía no pegaba el YouTube ni nada. Y encontré un escrito de una persona en internet, así que había puesto lo vendía inclusive, Sí. costó creo que $20, un formato de lo que se necesitaba para abrir una guardería de perros. Y pues todo lo que pude obtener, pero a mí lo que me sirvió mucho fue luego, cuando puse hubo la primera posibilidad de contratar para la guardería, busqué el perfil, o sea, de la persona, y ya venía con toda la internet. De hecho, Ahí te sí. decía qué buscar o cómo. No, o sea, yo busqué a una persona para que me diera la guardería y curiosamente la primera persona que llegó a la entrevista, ella venía de trabajar en una clínica veterinaria y ella era veterinaria técnico, entonces, o técnico veterinario, no sé cómo se lo conoce, este, y, y ella me entrenó en mi negocio. Órale. O sea, porque yo todo me asustaba, porque si un Sí. perro tosía Ya se va a morir. le daba diarrea. Y como yo no sabía nada de perro, dijo, se me va a morir el perro, pues me lo dejaron, o sea, pues. Sí, entonces, pues, no, pues así tuve perros, pero pues ya en conjunto, pues ya no sabes. Sí, se va a enfermar, ajá, exactamente. O sea, obviamente pedíamos la cartilla de vacunaciones y todo eso, pero ella para todo me decía, porque hasta, o sea, Tranquilo. sí, tranquilo, no pasa No pasa nada. nada. Y ella venía de un nivel de estrés muy grande trabajando en la clínica veterinaria, y ella lo que me decía, que ella llegaba con una alegría todos los días a trabajar a la guardería, porque me dice, esta es la parte bonita del negocio. O sea, me dijo, trabajar en una veterinaria es muy triste. Entonces, todos los días teníamos que dormir perros, y así, me dijo, esto es lo mejor. Y venía con unas ganas a trabajar. Entonces, eso también me ayudó mucho a entender que, pues, ahí estaba en la parte buena del negocio. Y sí, los riesgos que toma uno al principio no serían riesgos que a lo mejor tomaría ahorita, porque, bueno, pues, a lo mejor estoy en otra posición. Pero para empezar, yo sí dije, vámonos con todo y abro guardería y sin saber nada, y las cosas se van dando y las va resolviendo
conforme van sucediendo. Sí, ahorita que hablamos de riesgos, fíjate que está cura porque cuando yo empecé a construir esta casa, que fue hace 10 años, yo tenía miedo porque otro vecino, Tito, se la pasó 2 años picando montaña, y yo decía, híjole, pues este terreno se ve como que es tierra, pero dije, ¿y si es montaña? ¿Y cuánto me irá a costar y cuánto irá a perder de tiempo y dinero picando la montaña? Y no, resultó que o sea, nunca nos tocó esa situación, o sea, nos tocó piedrotas y nos tocó tierra, pero, o sea, Raúl, el ingeniero que anduvo aquí, pues todo lo manejó como si nada, entonces esos temores nunca se materializaron. Entonces, cuando empezamos el proyecto acá, yo ya no tuve los mismos temores, como que dije, no, ya más o menos es lo que voy a esperar, es tierra y piedras y no pasa nada. Y gracias a Dios es lo que ha sido hasta ahorita, entonces, es la Peña Herrando. ¿Mande? ¿Tito le tocó a Peña Herrando? Sí, a él le tocó 2 años rebajar la piedra hasta abajo, hasta llegar a fondo. Entonces tú ahí tú con el que le llaman la chicharra y dale, 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 dale. Pero a lo que voy es que, o sea, lo que para mí era un temor, yo nunca se materializó. Y te digo, ya acá ya no tuve ese temor porque Que ya dije, no, tenías la pues experiencia de ya aquí, tengo ¿no? la experiencia de aquí. Ujú. Y siento que, por ejemplo, las personas que cotizaron, pues a lo mejor sí tenían eso como que, ¿qué nos iremos a encontrar? Y yo así como, pues nada, pues está pelada, o sea, Sí, no, pues no tiene también con la chiste. segunda guardería, pues ya como si nada, pues ya dije, no, sí, ya sí, Sí. ya entrenaba a todos hasta. Y la gente pensaba, ya después pensaba la gente que yo era veterinario. Ah, ok. O sea, porque, pues, o entrenador o algo. Pues ya, No, no, ya pues, tenías la, sí, pues ya la experiencia. Entonces, Fidel, ¿son la qué? La habilidad, Es el conocimiento que es, conocimiento, por lo que compartes es hizo lo mismo, conocimiento, experiencia, experiencia. y ya obtienes la habilidad que la pones en acción, ¿no? Ok. Y luego se va Y lo dando vuelta, ¿no? repites, O la sea, y es lo que repites. te va ayudando a adquirir cada vez Exacto, más habilidad, correcto. más experiencia. Ujú. Y entre más acción tomas y más vas generando hábito. Ok. Bueno, vamos a seguirle porque Ujú. hoy no tenemos pantalla, pero para los que están aquí, sí, ¿ya lo encontraron? Ok. Bueno, ¿quién le gustaría leer la parte que sí? Te digo. Si quieres, ¿O les alguien digo, que esté Alex. en línea? Sí, tú, Fidel, adelante. Es la 106. Ujú. Tenga el valor de adelantarse en lo desconocido. Perdón, adentrarse en lo desconocido. Por eso triunfan muchas personas, porque parten hacia una meta específica y siguen adelante hasta que la alcanzan. Es difícil detenerlos, pero por esto mismo fracasan muchos, porque no se pone en marcha ni avanzan. No vencen la inercia, no empiezan. No es ley universal, se necesita más energía para vencer la inercia y ponerse en marcha desde un punto que para continuar el impulso de un cuerpo móvil cuando ya está en movimiento. El temor a lo desconocido es lo que impide que una persona se ponga en marcha, aunque pueda sentir un gran deseo. Tal vez el otro también sienta temor, pero si se pone en marcha y una vez en movimiento, ya no permite que nada lo detenga. Ya había leído usted en capítulos anteriores sobre la automotivación. Hágalo ahora. Eso es lo que yo denomino mi puesta en marcha, porque me lanza a la acción. También usted puede aprender a utilizarlo en estas indicaciones. Uno, repítase, hazlo ahora 50 veces o más por la mañana y por la tarde, y cuando se le ocurra a lo largo del día, durante unos cuantos días. Así quedará impreso de modo indeleble en su subconsciente, indeleble, perdón. Dos, cada vez que juzgue conveniente a hacer algo, pero no lo apetezca, si esas palabras, hazlo ahora, llegan de su subconsciente a su consciente, actúe de inmediato. Aunque sea a las 3 de la mañana. Exactamente. No bajar la guardia, ¿no? Hazlo ahora, hazlo ahora. Sí. Cuando se siente enfrentado al temor de lo desconocido, pero experimente el deseo de hacerlo adecuado, porque es adecuado, dígase a sí mismo, hazlo ahora.
e inmediatamente láncese a la acción. Eso es lo que hago yo. Mi uso de esta puesta en marcha, hazlo ahora. Es un hábito adquirido, una técnica que empleo con éxito para neutralizar las emociones y el temor heredados mediante la sugestión voluntaria. Sin embargo, ya habían pasado unos cuantos años desde que iniciaría mi organización de ventas cuando empecé a enseñar a mis representantes las técnicas que había aprendido para dirigir mis pensamientos y controlar mis emociones. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa ahí. Ujú. ¿Qué, qué fue lo que sacaste para ti, Fidel, de esta lectura? Pues ahora sí que echarte porras, ¿no? Tú mismo, exigirte tú mismo y seguir lo que te estás proponiendo y hazlo ahora, hazlo ahora. Digo, a ver, como ahorita decía César, quizá va a haber ahí algunos detalles, algunas dudas o falta de conocimiento, pero cuando tienes bien puesto lo que quieres hacer, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora. Yo creo que es una frase automotivante muy fuerte, ¿no? Es palabra de poder. Sí. ¿Quién más? ¿Alguien que está en línea que nos comparten, que vieron? A ver, Jorge, José, Laura. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Pues usted, al final de cuentas, es el hecho de que uno tiene que aprender a hacer las cosas, desarrollarlo con hábitos y pues tener más que nada la decisión de empezar y enfrentarse pues a lo que uno quisiera saber cómo es, pero normalmente la primera vez siempre hay incertidumbre. Así es. Y es vencer ese temor, ¿no? De no sé cómo hacerle. Exacto, ahí pues al final de cuentas nunca sabemos todo lo que queremos y la única manera de aprender es haciendo. Está haciendo. Así Sí, es. yo digo que hay una frase muy célebre, o sea, eso lo inventé yo, de que lo único que se necesita para aprender es no saber. Lo único que se necesita para aprender, no sé. Pues sí. ¿Alguien más? Serfia, Cintia, Juan, César. Por mi personalidad, el aventarme lo desconocido, aunque mi cerebro me lo diga hazlo ahora, siento, me sé que es lo que ándate. Este, a mí me cuesta mucho trabajo. O sea, si yo no sé a lo que voy en cualquiera de los aspectos de mi vida, o sea, googleo, busco YouTube, podcast, todo, pero nomás porque deseo algo de me aventarme lo desconocido nunca he podido hacerlo. O sea, de hecho me voy hasta más allá. Si esto no funciona, ¿qué paso seguiría? Lo googleo. Y si esto no funciona, ¿qué paso seguiría? Lo googleo. O sea, por más que mi deseo sea grande, a mí me cuesta mucho trabajo el aventarme a lo desconocido. No. Pero ahí es donde las combinaciones, bueno, no sé, en el matrimonio o en los partnerships o en hasta los socios, por eso funcionan a veces muy bien. Porque yo sí soy muy aventado y soy mucho más atrabancado que mi esposa. Mi esposa es la que me pone más como que el freno. Para mí me parece una buena combinación. Porque si por mí fuera como que sí, todo así. Porque para mí es como que siempre, y eso es algo que digo, como que en tu cabeza siempre lo haces peor de lo que es realmente. Y ahorita sí hemos estado, por ejemplo, con lo de la casa sí a todo y que una segunda casa y al mismo tiempo y que no sé qué y estamos haciendo unos duplex. Y a mí llega el momento que como que le echo mucho a la charola Sí. y me siento, primero yo convenzo a mi esposa de que sí, todo que sí, luego ya la convenzo y luego yo, "¿A poco digo, ahora hay que hacerlo, pues sí es que ahora sí hay que hacerlo". Y entonces a veces llego derrotada a la casa y ella es la que me dice, no, ¿te acuerdas que tú me, o sea, no para que me, tú me dijiste, no, me dice, o sea, tú llegaste, yo te hice esas mismas preguntas y de cómo le vamos a hacer aquí, y yo digo, sí, cierto, o sea, lo estoy haciendo más feo en mi cabeza de lo que en realidad es, nomás me siento cansado, derrotado, pero esa combinación Yo, es buena. no sé si hay seguridad, no es inseguridad, no sé, son personalidades. Pero lo que me llama la atención aquí es que no siempre se habla es de cómo neutralizar las emociones y el temor. Dice que aprende a controlar las emociones y dirigir pensamientos. Cada vez que voy a tomar una decisión, yo me apoyo mucho cuando no sé identificar mi emoción, o sea, con mi terapeuta. Pero si yo no tengo bien definida, o sea, no me gusta tomar las decisiones en mi vida
por emociones que pueden ser pasajeras, no sé si me explico. Sí. Tomar una decisión permanente en una emoción pasajera se me hace peligroso. Entonces, no tengo que tener bien una emoción y luego como que saber a lo que voy y no aventar. A lo mejor debería ser un poquito más sentado, ¿no? Entonces, Que esa pasión pasajera se en pasión permanente. ¿cómo? Sí, que la emoción pasajera que puede ser que es pasajera y al rato te avientas y se convierte en... Emociones son así. O sea, es como decirlo, o sea, por ejemplo, cuando estás muy triste, lo tomas una acción muy drástica. Cuando estás súper feliz, porque somos una felicidad permanente. Porque no siempre estás ni súper feliz ni estás súper triste. Entonces, yo siento que tiene que haber como un. La vida es una ollita y tomar las decisiones en los picos lleva más riesgo. Y qué padre que la gente, como tú, César, Marley, como tú, que se anima y se aventura a lo desconocido en ese rango de emoción de, a mí, mi persona no me sepa. Entonces, tener así bien sereno todo con el cuerpo. Yo sí lo hago, ya sí puedo, pero si tengo que, pues así, si no es inmediato, entonces sí Ya. tienes que saber todo. Pero si no, o sea, sí o que estamos platicando y así, y algo así como y así vamos a hacer un mañana. Si ahorita me dices, vamos a subir un pedal a tomar café, te subo la montaña. Pero si lo hubiera pensado, digamos, o sea, si me hubiera tomado café y me hubiera pensado en contestar de lo que por los zapatos, y así, entonces ya no, ya lo he pensado, pues, pero a veces sí me ha agarrado y a mí misma que tomas mis decisiones que wow, siento que dije eso y luego ya me tienes que verdad, pues ya no hacerlo ya es. Aunque hay un equilibrio, lo que pasa es que Sí. soy más como. Fíjate que yo, ahorita que me platican de eso y me pongo a pensar en mi persona, me sorprende porque siento que soy más atrabancado de lo que yo me percibo ser. O sea, yo me percibo ser una persona muy prudente, muy pensativa, muy cautelosa, pero a veces digo, híjole, pues a veces he tomado unas decisiones bien atrabancadas, bien caras, y gracias a Dios me han funcionado la mayoría, no todas, pero sabes que como que yo creo que sí cambió mucho mi perspectiva desde que me hice empresario a cuando era empleado. ¿Será porque cuando era empleado yo sabía que tenía un salario fijo y, y que no iba a haber más? Y como empresario a veces siento que tomo decisiones que a veces son equivocadas, pero digo, siempre detrás de mí digo, no importa porque al rato voy a ganar más dinero y al rato, o sea, como que el dinero no me limita porque digo, al rato me va a entrar más dinero. No sé ni de dónde, ni cuándo, ni de quién, pero digo, al rato me va a entrar más dinero. Entonces como que a veces siento que tal vez me apoyo en esa creencia y me aviento a gastos o a proyectos, a programas sin saber realmente si va a haber o no, pero digo, no, al rato sale, pero, pero a veces sí, viendo atrás, digo, uy, pues fue que me aventé eso. Pero por el otro lado, siento que muchas de las decisiones que tomo, como que yo ya las proceso en mi inconsciente, porque ya tengo la visión que plasmé hacia dónde quiero ir. Entonces, tengo una visión a largo plazo, ¿verdad? Todo lo que hemos trabajado en las metas, en Destiny, en los cursos de cada año de crucero que cuando yo sé que quiero algo y siento que algo se alinea con esa visión, no me da tanto miedo. O sea, a veces digo, bueno, ahorita no sé cómo exactamente, a lo mejor ahorita no es el tiempo, pero a veces digo, sí, sí es porque es el siguiente paso y yo sé que o me faltan dos pasos para llegar a esa decisión, de una vez la voy tomando, porque yo sé que se va alineando con la visión de lo que quiero. Entonces, es como que no me da tanto miedo de esa perspectiva. Y yo no siento que tomo decisiones en un high, o sea, al menos yo no creo, pero quién sabe. Es que el Kyle, ¿verdad? Para mí no es lo contrario de las personas que te rodean, ¿verdad? Que fue lo que sucedió en nuestro caso. Y para mí, al momento que me decidí aventar solo, pues no teníamos ni un ingreso ninguno de los dos. Dependíamos de un ingreso de los dos. Entonces, pues, y esa es una decisión así como que muy drástica para muchos, ¿no? Y aventarte sin tener ni dinero ni nada, pues sí sería algo drástico para mucha gente.
Sí, y ahí es donde entra la cuestión de que muchas veces la seguridad es como no el enemigo, pero el opuesto de la libertad. Sí, te ¿Verdad? limita, Que ¿no? te amarras tanto a la seguridad que no sueltas esa cosa, pero es lo que no te permite la libertad. El otro día, no me acuerdo con quién estaba platicando, creo que era con Mónica Sendejas, que me decía que le gusta mucho esa visual que he enseñado del changuito. El changuito que mete la mano y agarra la fruta y está atorado y no la quiere soltar, y eso le cuesta su libertad, ¿verdad? Y digo, pues sí, muchas veces así estamos. No sabemos cómo a veces que lo que parece más seguro es lo que más te cuesta. Pero mucho, bueno, la transición, porque yo, pues, no sé, la mayoría que transicionamos de un empleo a un negocio, eh, al principio no lo vemos tan claro porque ya más adelante es algo que hemos aprendido aquí, lo hemos repetido muchas veces, que qué pasaría si vuelves si empiezas de cero. Y dices, no, pues, o sea, pues vuelvo a seguir el mismo camino si es, o sea, de lo que estoy haciendo, pues si es por aquí o es por allá, porque ya tienes el conocimiento, tienes habilidad, tienes la experiencia, y entonces pones cuando eres empleado, pones toda tu fe y toda tu esperanza en el trabajo, y cuando eres ya empresario y pasa el tiempo y te vas llenando de cierta seguridad de lo que estás haciendo en base a la experiencia, lo pones en tu conocimiento. Entonces, ya mucho más, como ahorita ya nos dimos cuenta que al menos estamos después de la pandemia, ya nuestros negocios fueron pandemia proof, o sea, que estamos, o sea, ¿qué más te puede suceder? A mí después de la pandemia, la verdad, como que me dio mucha tranquilidad que lo que estábamos haciendo en el negocio, o sea, era algo que me da, o sea, ya ahorita me da mucha tranquilidad pensar que no importa qué vaya a pasar, ya pasamos una pandemia y sobrevivimos y ya pasó lo peor. Tú porque de cualquier manera estás poniendo otra vez tu esperanza y tu confianza en ti mismo y en tu conocimiento. Sí, Si lo pusieras en el trabajo, pues si fueras empleado o así, estarías pensando, y no sé si mi trabajo va a estar el día de mañana ahí, pero ya para cuando eres empresario y ya pasas por unas situaciones las más difíciles, que yo pensaba que cuando me aventé de grooming a guardería había sido como que un paso bien grande, y luego ya pasó la pandemia y dije, no, hombre, esa cosa no fue nada. no, y fíjate que está interesante lo que dices de la pandemia, porque yo, por ejemplo, me pongo a pensar en ciertos negocios que se consideraban muy seguros. Por ejemplo, los restaurantes. Ah, no, pues la gente siempre va a ir a comer, ¿verdad? O las oficinas, o cierto tipo de real estate. Pues un centro comercial es súper seguro. O una oficina es un tipo de inversión muy segura, muy tranquila. La gente siempre va a estar pagando renta. Y la pandemia cambió todo eso, porque de repente muchas oficinas, pues ya nadie fue a trabajar y ahorita el sector de oficinas está sufriendo. El sector de retail no todo volvió. Restaurantes, pues sí rebotaron, pero ¿cuánto tiempo estuvieron cerrados algunos y muchos de ellos ya no volvieron? Entonces, como que también está cura porque ciertos segmentos de la economía, la pandemia los eliminó o los noqueó gacho. Ahora, ahí yo tendría una pregunta interesante de este tipo de cosas. O sea, la pandemia, a final de cuentas, fue para muchos volver a empezar. Y el volver a empezar con experiencia cambian las cosas. Pero ¿qué tanto cada uno de nosotros ahorita estamos queriendo volver a empezar sin dejar lo que ya tenemos? O sea, pasar de ser empleado a ser empresario para muchos fue una transición eh, del 100%. Y ahorita algo de lo que yo estoy viendo es que hay mucha gente que quiere hacer algo más sin dejar su trabajo, haciendo un negocio, o si ya tengo un negocio, ¿qué más hago para crear un segundo o un tercer negocio? Sí, pues yo al menos, yo sí he intentado y he estado, digamos que más ocupado en eso en los últimos meses.
porque a pesar de que mi negocio se mantuvo estable, mi negocio principal, a pesar de que se mantuvo estable a través de la pandemia, lo cual a mí me sorprendió mucho. Yo sí tenía temor de que se pudiera caer. Lo que me ha pasado a mí en lo personal es de que mi negocio no ha crecido. O sea, a raíz de la pandemia, como que mis vendedores se les secó la habilidad de encontrar nuevo negocio, se desmotivaron, obviamente pues dejaron de ganar nuevas comisiones. Y aunque a mí no me afectó en el sentido que se me cayera el negocio, tampoco sí me afectó en el sentido que no ha vuelto a crecer. Entonces, para mí eso es una situación riesgosa porque digo, no puedo depender de un solo ingreso, o sea, necesito saber que si algo llega a pasar, tengo otros ingresos en los cuales me puedo apoyar. Entonces, yo sí le he dedicado más tiempo a buscar otros negocios secundarios donde pueda irlos creciendo, pero con lo que yo me he topado es que esos otros negocios tienen otro business model completamente diferente o requiere otros habilidades que yo no tenía o no había desarrollado con el primer negocio. Entonces, ahorita estoy aprendiendo, sigo aprendiendo, tengo que invertir en nuevo tipo de personas. He tenido que empezar a buscar gente con quien asociarme en otras áreas en las que no habían tenido necesidad antes. Y está interesante porque pues te forza a desarrollar músculos que a lo mejor estaban débiles en un negocio, ¿verdad? Pero que en otros lo tienes que ir pues desarrollando. No sé ustedes si están en busca de un segundo ingreso o un segundo negocio o si ven pues que nomás les conviene seguir creciendo el que ya tienen. Ujú. A nosotros definitivamente nos conviene seguir en lo que ya tenemos porque hay espacio para crecer 3, 4 veces de lo que tenemos ahorita. Es nada más multiplicar el proceso que tenemos y toda la gente que necesita uno para multiplicar esa producción. Pero definitivamente ha sido la pandemia, pues principalmente nos expandió el horizonte, cerraron compañías que nos protegíamos, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita pues quedamos al mero enfrente y nos podemos dar el lujo de escoger proyectos que das precio como para que no te lo den y de todas maneras te lo dan. Y entonces eso te pone en una posición muy agradable para poder seguir creciendo. Sí. Y si te siguen buscando, pues bien, bien. Pues yo pienso que cuando está muy constituido, bueno, hay que am, invertir en algo que te genere dinero así y hace dinero, porque sí, igual está muy padre y todo, pero es un ritmo de trabajo que no lo quieres tener para los 50 años, ¿verdad? O sea, o sea, es esclavizarte. O sea, Claro. siempre está muy bueno y todo es muy redituable, pero es esclavizarte. Y que sea en sus lecciones anteriores, no nos vamos a pasar toda la vida 8 o 9 horas. Para que seas así de bueno y todo, pues tienes que dedicarle tiempo, o sea, precisamente esa es la realidad, ¿verdad? Pues sí, tú tienes que estar ahí. Pero al menos es una oportunidad. O sea, si tienes la oportunidad de crecer 3, 4 veces, como dices, haciendo lo mismo, ahí a lo mejor pues, requiere expandir el skill set de crecimiento, ¿verdad? Que a veces es diferente y doloroso en ciertos aspectos. Tener que manejar más personas, tener que tal vez documentar tus procesos para enseñárselos a managers o etcétera, pero pues lo sabes que no tienes que separar tu tiempo tratando de aprender otros negocios. Exactamente. Pero por el otro lado, como dice Cintia, o sea, si es un negocio que requiere tu atención y tu tiempo, pues sí, no lo vas a poder hacer para siempre. Entonces, de alguna manera, sí necesitas ir pensando en, bueno, ¿y qué hago con el dinero que estoy generando en esta bonanza? Porque todos sabemos que tarde que temprano
la economía tiene sus altibajas, o el mismo cuerpo. Va a llegar el día donde dices, bueno, está muy chido, pero ya me cansé, ¿verdad? Y luego, ¿cuál es el plan si cuando eso pasa? ¿Qué pasa si ya creciste 4 veces, pero dices, ok, pero ya no me gusta este ritmo de vida? Lo vendo, se lo paso a alguien más, realmente puedo confiar en alguien que lo siga corriendo a la misma intensidad que yo lo tengo, y más como bajarle yo a mi tiempo, pero sin que me impacten los resultados o qué, ¿verdad? O sea, ¿Qué hice yo para sostener mi estilo de vida, ¿verdad? Después de que suceda, cuando yo quiera un cambio, porque pues no todo te dura para siempre, ¿verdad? sí. Pero lo que hay que hacer es planear para poder sostener un estilo de vida que quieras. Bastante. Pero ahí es interesante ese punto, ¿no? O sea, ¿en qué medida balanceamos nuestro tiempo? En que si nosotros somos dueños de nuestro tiempo, ¿cómo aprender a tener el mismo estilo de vida, financieramente o mejor, trabajando menos y encontrando algunas actividades que nos ayuden a poder multiplicar el negocio? La posición que tienes, no sé cómo te llamas, el que está al fondo, ¿cómo se llama? Pues Juan, realmente es privilegiada, ¿no? De que tengas un área de oportunidad de crecimiento relativamente visible y poder llegar a crecerlo. Si tú dijeras, yo quisiera en 2 años tener ese crecimiento de 4 veces y trabajar la mitad de mi tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una de las partes interesantes, cómo mentalizarnos para poder ser ese incremento de eficiencia o de resultados, sin que eso sea en una manera lineal a nuestro esfuerzo, y que pues para ganar 4 veces más tengo que trabajar 4 veces más. Pues, ay, que era la visión del empleado, ¿no? O sea, para trabajar más tengo que trabajar horas extras, y pues hay un momento en que, como todo el mundo lo acaba de mencionar aquí, ya hay en nuestro tiempo hay un límite, ya no quieres más. ahora, Juan, en tu caso, obtener 4 veces más trabajo, ¿cuánto tiempo extra ahorita crees que te tomaría? ¿O cuál es el limitante para llegar a eso? Depende del tipo de ventas. Si tengo, por ejemplo, producto de piedra, pues a mí no me tomaría tanto tiempo, nada más los trato y los revendo. Entonces, ahorita a lo que más le saco dinero es de que, como tienes que ser calificado por los contratistas para proyectos grandes, las empresas como de granito o de los que hacen trabajo en metal, stainless steel, no quieren hacer todo el trabajo para precalificarse. Entonces los contratistas me lo piden a mí y yo se lo compro a los que fabrican ese producto, y luego ya nada más lo integro con lo que yo voy a meter. Pongo el gabinete y ya le pongo un poquito, le pongo stainless steel, le pongo ese. Y si vendo o busco activamente proyectos que traigan bastante de ese tipo de materiales, pues yo prácticamente no voy a hacer nada, y nomás incluirlo en mis dibujos, comprarlo, instalarlo y luego mi ganancia. Entonces, el trabajo que lo va a meter ahí es mínimo. Es nada más incluirlo el tiempo en hacer el dibujo. Pero si es más como el que nosotros fabricamos el gabinete, entonces ya hay ya hay empleados, por ejemplo, por cada 7 empleados, puedo producir 1 millón, 1,5 millones. Entonces ya se incrementó el doble, pues ya meteríamos otros 7 empleados. Ok. Sí, sí sería más tiempo, ¿no? Porque hay que coordinar más gente, maquinaria, La gente. el recurso, ¿no? Pues de hecho, es que la ventaja no es que la estructura que tenemos aquí en el terminal, así trabajamos. Ok. Sí, yo, por ejemplo, ahorita hablando de eso de crecer 4 veces o lo que sea, yo digo, yo tengo un negocio que es el de las inversiones, que digo, ahorita yo pudiera crecer el doble o 10 veces o 100 veces sin requerir más de mi tiempo. O sea, lo que requiero es más dólares de capital que entrara. O sea, lo que voy es, me toma el mismo tiempo manejar $1 millón que 10 millones que 100 millones.
y obviamente yo ganaría 10 veces o 100 veces más. La bronca es dónde encuentro Inversión. la gente que tenga esa clase de capacidad. Buscar la gente. Sí, ahora fíjate, por ejemplo, curiosamente, el LinkedIn ha sido una herramienta interesante. Hace como 3 meses contraté a unos hindús. He estado contratando ahora gente de diferentes partes del mundo y contraté a unos hindús que me dijeron, nosotros te vamos a ayudar a encontrar clientes en LinkedIn. Entonces dije, ok, pues a ver si es cierto. Y pues ahí ellos están mande y mande mensajes y mande y mande mensajes. Había habido cero fruto en 3 meses. De repente esta semana entran 3 personas que responden y 2 de ellos tan interesantes porque son 2 partes ¿cómo se llama? Uno es de Abu Dhabi y el otro es de Dubái. Y ves su trasfondo y dices, oye, pues estos partes van a estar forrados en algo. Y la tercera persona que me contactó fue una mujer y hoy hablé con ella y ya me contó su experiencia, como que no era tanto el propósito de ella, pero me cuenta su experiencia y digo, órale, esta mujer, ella lo que hace es que trabaja con fondos como el mío y dice, yo te puedo poner enfrente de 10,000 inversionistas y yo monto el seminario y yo le doy seguimiento a todos los inversionistas que lleguen al seminario. Pues digo, órale, pues, o sea, ella tiene un Rolodex de todos los inversionistas que posiblemente pudieran interesarse. Entonces digo, pues está interesante porque dice, probablemente podemos conseguir 60, 80 personas que lleguen al webinar. Obviamente, ya llegando, pues ya depende de si yo los convenzo o no a que inviertan, pero pues está interesante porque yo, por ejemplo, digo ahorita, ¿de dónde yo voy a conseguir ese calibre de personas? O yo no tendría el tiempo de estarle dando seguimiento a todo ese tipo de personas. Entonces, para mí el riesgo es, ¿le pago o no le pago porque ella agende todo monte ese evento? Pero digo, pues con que un cliente fuerte entre, pues ya se desquita más que se paga. Entonces ahí es donde entra algo. Tomo el riesgo, me aviento o no me aviento, ¿verdad? Pero dice uno, bueno, pues como dice este señor, bueno, no lo he hecho, no le he hecho caso, ¿verdad? Porque no había leído el libro, no lo hice, pero es donde entra el análisis de decir, bueno, vale la pena tomar el riesgo, pues obviamente si me entrara 10 veces el capital que tengo ahorita, diría, híjole, pues claro que vale la pena, me cambiaría la vida. Pero pues esa es la pregunta. Pero bueno, vamos a seguirle, si no, no vamos a... Yo quisiera agregar algo, Alex. Sí, Hice aquí adelante. un poquito mi mapa. Yo creo que digo, son escenarios distintos dependiendo de nuestro giro, ¿no? Y ahorita lo que tú comentas, por mucha experiencia que hay, entra mucho lo que ahorita decía Selfia, ¿no? Bueno, yo creo que si todos tuviéramos la seguridad de cómo nos va a ir en un negocio, aun y cuando el que ya tenemos por 16 años, pues nos lanzamos como el borras y vamos a decir, ese es el éxito, pero nada está garantizado, ¿no? Entonces entra lo que ahorita decía Selfia, ¿no? Si yo no estoy segura a dónde voy, pues voy a pensar un ratito y entra, pues sí, definitivamente lo que es el temperamento. Tú dices, pues 80 que van a estar en el webinar, que agarre 1 o 3, con eso ya la hago, pero aún y con eso, tú tienes incertidumbre aún y con tu experiencia, pero tu temperamento te dice, sí me lanzo. Entonces, bueno, yo lo separé así, sí temperamento, y luego entran las emociones, porque definitivamente después de un temperamento se mezclan las emociones, ¿no? Y luego va el tema de si te inspira a hacerlo o no te inspira. Y si te inspira, pues ya viene lo que César decía, el conocimiento, la experiencia, la habilidad, y ya lo vuelves un hábito. Pero yo creo que juega un papel muy importante lo emocional con lo técnico, ¿no? Porque puedo ser muy bueno técnico, pero si emocionalmente no me mueve, pues ahí me voy a quedar congelado, y es lo que dice el autor. O si emocionalmente le echo muchas ganas, puedo perder mucho dinero porque no tengo el conocimiento y la habilidad, ¿no? Entonces, pues, ¿no? De todo, ajá, de todo un Pero poco. perdón, sí. No, dale, dale. Una cosa que no manejan aquí que es más bien importante, yo digo, porque el hazlo ahora no siempre significa porque tú lo puedes hacer ahora y el proceso puede tomar 5 años. Que fue algo que nos pasó a nosotros, o sea, ahorita hablando de lo que preguntabas de que si cuando lo de la pandemia, que el susto, ¿no? O sea, de decir qué va a pasar con mi negocio, y habíamos empezado también con lo de bienes raíces y ese asunto. Es un proceso largo, o sea, la habilidad, el conocimiento, la experiencia y todo eso de empezar
una segunda fuente de ingresos. Es empezar un negocio de cero. De cero. No necesariamente que lo empieces de cero en la habilidad y la experiencia, porque a lo mejor en nuestro caso la habilidad y la experiencia en bienes raíces ya la teníamos, pero el proceso es un proceso largo. Es muy satisfactorio ver los frutos y cómo de un año a otro van aumentando, pero el proceso es un proceso que toma años. Sí lo puedes ver avanzar, pero yo digo que sería como empezar un negocio de cero y así como decir, voy a ver qué clientes puedo conseguir y en 3 meses a lo mejor te trajeron un cliente o 3 y a lo mejor uno no se animó, pero pues y luego si te involucras con esta persona de que te pone enfrente, pues la cosa es que te va dando experiencia. Así me pasó también con la publicidad del negocio, que hicimos de todo tipo de publicidad en un periodo como de 3 años, hasta radio y televisión y todo. Y la realidad es de que nadie te garantiza nada. Y si el temor y en algunas personalidades o en ciertos casos puede ser de que, pues, no, yo necesito que me garanticen algo. Y yo así llegaba y me decía, no, pues, ¿Cuánto voy a vender por ¿cuánto voy a invertir tanto en esta publicidad? ¿Cuánto me va a generar? O cuando abrimos el negocio en Rojas, o sea, es una zona industrial, no sabíamos si la gente iba a llegar o no iba a llegar. Teníamos en el conocimiento del otro negocio que aunque estuviera escondido, la gente llegaba. Y sí, o sea, se volvió a repetir en ese negocio. No tuvimos que estar en un local enfrente de nadie, ni nada. Ahora sí sabemos que estar enseguida del freeway, que es el otro local que tenemos más nuevo, es una diferencia muy grande también. Pero la cosa es el tiempo, al final de cuentas, el tiempo que se tardan las cosas en Invertirle. y el hazlo ahora es como la escalerita, o sea, es un escalón, así, un escalón a la vez, ni siquiera ver el producto finalizado, es como, ¿qué voy a hacer ahorita? Porque dicen, levántate, lo primero que es, tiende tu cama, o sea, las cosas que vas a hacer en el día, no procrastinar, o sea, no dejar las cosas, el hazlo ahora es hazlo ahora, aunque sean muchas cosas chiquitas, y eso a mí al menos me da mucha seguridad. Yo empiezo mi semana con todos los pendientes, así como a lo mejor por eso el lunes también se me hace muy pesado a veces, porque es todo lo que preparo para la semana y de ahí ya planeo. Pero sí el lunes a veces es pesado porque a veces me voy hasta un ratito el domingo en la tarde a la oficina a adelantarle para que no se me haga tan pesado el día, pero es hacerlo ahora, pero hacerlo ahora pueden ser muchas cosas chiquitas que al final de cuentas te van a poner en tu objetivo final, pero pues, puede tomar mucho tiempo. A mí el hacerlo ahora yo lo vi desde la perspectiva de que él habla ahí, ¿no? Que dice que si estás como en inercia o no has arrancado, no puedes estar tratando de planear que todo sea perfecto antes de arrancar. O sea, en algún punto tienes que arrancar sabiendo, ok, no tengo todas las respuestas, pero si estoy convencido que esto es algo bueno, que vale la pena, que el risk benefit me conviene, ok, pues voy a hacerlo. Y cada vez que te entra el temorcito, ¿verdad? O la flojera, por ejemplo, a mí me choca hablar con las personas por teléfono. Es como que algo que la pienso, o sea, como que hablar con alguien, híjole, la pienso bien y se me viene la frasecita, do it now. Ok, les marco y ya cuando pongo send, como que yo, ching, ya está sonando. Bueno, ya ni quiero colgar. Cuelgo, Pero locura es que cuando ya me contestan, como que se me olvida el temor y ya entro en mi papel y en mi seguridad, o sea, pero ese momento de levantar el teléfono y pensar en picar, como que esa inercia es la que tengo que siempre vencer. Pues, con el do it a now. veces viene también con la repetición, ya lo haces como de manera, como de memoria, así hasta como muscular. Porque me pasa muy así al principio cuando había quejas con los clientes Sí. y que me pedían, quiero hablar con el dueño. Y yo, y la cosa es de que eso es cierto y es algo que me repito muchas veces y se lo digo mucho a mi esposa porque nosotros realmente hacemos las cosas peor de lo que. Y le pregunto a mi empleado, ¿y cómo sonaba? Y estaba muy enojado, ¿y cuál era su tono de voz? ¿Hablaba español? ¿Hablaba inglés?
Y resulta de que hablas y la persona realmente te agradece, o sea, y cambia completamente, o sea, realmente te agradece estar hablando o en el teléfono con el Que dueño, le hayas hecho caso. la atención de su, y no, muchísimas gracias, y se portan hasta súper amables, y le platico a mi empleado, hombre, me dice, pues a mí es que así está, me la rayó, estaba tan enojada que, sí, Sacó el coraje con la persona, ya contigo ya. pero sí, al principio me sentaba así también, así como Alex, o sea, le dije, hijo, le hablo ahorita, no, ahorita en 5 minutos. Persona, El empleado no. Ajá. bueno, yo le pregunto, Sí, se enoja más. sí, Y uno como jefe sí. tiene la habilidad o De resolver. de resolverle en Sí, el claro. o de pedirle perdón. Porque no hay nadie más que le va a resolver. Bueno, vamos a seguirle. Dice aquí, echar buenos cimientos. ¿Quién quiere leer esa parte? Adelante, Sergio. Echar buenos cientos. Cada uno de los miembros de la tripulación de entonces se vio presidio voluntario y el primer vendedor que yo contraté se presentó voluntario también. Sucedió de este modo. Un lunes por la mañana, poco después de abrir mi agencia, iba yo vendiendo de puerta en puerta en un edificio de oficinas de Chicago. Le vendí una póliza a un agente de bienes raíces de mediana edad y me preguntó, ¿dónde está situada esta agencia? En la calle La Salle 29, donde usted. A mediodía, cuando regresé a mi despacho para recoger el correo, ahí estaba esperándome mi cliente, el agente de bienes raíces. Pareció tan sorprendido al descubrir que yo, un vendedor de 20 años, era también el director. Como quedé yo al ver que uno de mis clientes venía a pedirme trabajo. Había decidido no contratar vendedores durante el primer año. Sabía que podía ganar bastante dinero si dedicaba todo mi tiempo a las ventas personales. También estaba convencido de que para crear una organización de ventas se requería mucho esfuerzo y dinero, aparte de un tiempo valioso, y no quería malgastar nada de eso. Como yo cobraba la comisión entera en las ventas personales, pero solo un tercio de la comisión en las ventas de otros, necesitaría muchos vendedores para producir una comisión neta equivalente a lo que podía ganar por mí mismo. Sin embargo, acepté a aquel hombre como mi primer vendedor, pues tenía experiencia en ventas y era un hombre de carácter. Y el carácter es lo primero que un encargado de ventas ha de buscar al entrevistar a un posible vendedor. Además, me figuré que tenía mucho que ganar y nada que perder, y así fue. Pues este vendedor continuó trabajando conmigo y con una trayectoria muy buena durante muchos años. Ahora bien, la lección a deducir de esta experiencia no se me ocurrió hasta años después. Puedes crear una organización haciendo que tus clientes trabajen para ti. Pero sí comprendí entonces, como lo sé ahora, algo más importante. Uno ha de echar buenos cimientos para su negocio antes de emplearlo. Un buen vendedor puede sentirse inspirado a iniciar personalmente el negocio y llegar a ser su propio dueño. Sin embargo, tal vez le falte el conocimiento y la habilidad imprescindibles para operar un negocio. Y se siente tentado a seguir una de estas dos rutas. Una que lleva a la insolvencia y el fracaso y otra que lleva a la mediocridad. En lugar de la tercera, que es la que ha de llevar al éxito. Ruta 1. La falta le falta capital de explotación. Sin embargo, puede ganarse buenos ingresos con los vendedores que contratan. Su negocio y los gastos personales superan pronto los ingresos. Incurren deudas, se arruinan. Todo por haber disipado su tiempo y su esfuerzo personal en las ventas. Esta es la ruta a la insolvencia y al fracaso. Ruta 2. Tiene capital de explotación. Sin embargo, se siente tan buen vendedor que se dedica exclusivamente a las ventas personales. No invierte el tiempo, esfuerzo y dinero necesarios para la creación de una organización de ventas y así no pasa nunca de ser un vendedor con su comisión de ventas. No se arruina, pero como administrador de ventas es un fracaso. Esta es la ruta a la mediocridad para el propietario de un negocio. Ruta 3. También le falta capital de explotación, pero garantiza las ganancias y solvencia mediante las ventas personales y va contratando vendedores de uno en uno y solo cuando puede absorber los gastos. Así crea una organización y cuando esto es lo bastante grande, dedica sus esfuerzos exclusivamente a la administración. All right. ¿Qué fue lo que Tampoco le la- entendieron? Tampoco la respuesta a lo que preguntaba Jorge, ¿no? ¿Hasta en qué momento decir, ya no abro tres o cuatro, o crezco 3 o 4 veces, como decía Juan?
A ver, explícanos un poco más qué quisiste decir con eso. Bueno, te da tres Sí, rutas. Entonces dice él que pueden ser tres formas o tres maneras de cómo manejes ahí el negocio. Uno te dice si por medio de tu capital o por medio, que es este recurso financiero. Otro si es por medio de gente, recursos humanos. sí, Y el tercero es el que te dice, bueno, si sabes manejar el recurso financiero y armas un equipo de ventas, pues eso te va a garantizar al final retirarte del día a día y nada más ser un administrador. Y así termina diciendo, ¿no? Dedica garantiza el éxito, algo se comentó aquí, ¿no? sí. Entonces, como que el tercer escenario dice, ese es el mejor a la administración, ¿no? Porque no te lanzas a un negocio sin dinero, es el escenario uno, no formas un equipo de ventas y es la ruta dos, sino que haces la combinación del uno y dos y te dedicas a la administración. Sí, a mí, bueno, yo lo entendí un poquito diferente, al menos en el uno, porque el uno dice ahí que no te lances sin capital, pero yo me quedé pensando, bueno, ¿habla estrictamente de capital de dinero o está hablando también de otros tipos de capital? O sea, por ejemplo, ¿eh? Como la Sí, pues de que tengas a la gente, ¿cómo se llama? Adecuada. Adecuada o bien formada o con las habilidades que necesitan. Pero me gustó a final de cuentas lo que dice en la 3 de que la 3 es, o sea, primero tienes que tener un negocio que está funcionando, ¿verdad? Que está generando una ganancia, que tienes todos los elementos, o que ya tienes un negocio. Pero para crecer necesitas invertir, ¿verdad? Por ejemplo, si vas a abrir un segundo local, pues necesitas invertir, o si vas a abrir contratar un vendedor, pues ese vendedor tiene que ganar. La pregunta es, ¿ese vendedor va a aguantar vivir de puras comisiones o le vas a dar un salario inicialmente o cómo está la cosa? El problema es que si quieres crecer muy rápido, a veces toma tiempo que la inversión genere un retorno y la bronca es que, como dice él, te puedes ir a la quiebra si tratas de crecer demasiado rápido y los retornos no están ahí como para sostener la inversión del crecimiento. Entonces, sí es y máxime, si el negocio no es redituable, entonces crecer puede ser todavía una manera más rápido de fregarte a ti mismo. O sea, por ejemplo, muchos negocios en Wall Street se sostienen a base, especialmente los de Silicon Valley, se sostienen a base de los famosos venture capitalists, porque esos cuates pues tienen un capital que es muy paciente, en el sentido que dicen, bueno, pues yo sé que cada 10 negocios que yo invierto, 9 van a tronar, pero el décimo que sí funcione va a subir 1000 veces. Entonces, ellos le están apostando a que van a encontrar uno o dos de esos que van a solventar las pérdidas de todos los otros. Pero la realidad es que muchos de esos negocios los tienen a una velocidad de crecimiento muy acelerada y están dispuestos a meterle dinero, en ese proceso de que no están ganando dinero con la idea de decir, bueno, pues a ver si al rato generan suficientes ventas o a suficiente escala para que desquite la inversión, pero pues también tienen lo que le llaman los milestones, ¿no? Donde meten el dinero y dicen, ok, pues le voy a dar 1 millón para que contrate los primeros empleados, luego le voy a dar 5 millones para a ver si llega a estas ventas. Y si no llega a esos milestones, pues ya le dejo de dar dinero y no voy a estar tirando dinero infinitamente a algo que no está produciendo resultados, pero sí, 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 lo tienen. No, sí, tienen sus milestones bien identificados y obviamente esas personas que trabajan ese tipo de presión, pues tienen que pegarle porque ellos saben que si no le pegan se van a quedar en cero, ¿verdad? Y todo lo que sacrificaron, pues no va a valer de nada. Pero lo que voy es de que, o sea, no, una cosa es tener dinero de alguien más que te esté tirando dinero para ver si la armas y otra es tratar de hacerlo tú con tu propio dinero o tú a base de préstamos, que también es peligroso, porque ahí sí el que se va a fregar eres tú mismo. No estás quemando el dinero a alguien más, estás quemando tu dinero o el dinero del banco o del que te haya dado
¿cómo se llama? Dado el dinero de capital. Claro. No, si estás hablando, Jorge, no te escucho. No sé si estás hablando con alguien más. Ah, ok. Sí me hace que está con alguien más en el teléfono. Bueno, vamos a seguirle. Ah, ok, perro caliente. ¿Quién sigue? No, ¿Mande? sí quería hablar, pero no encontraba el Ah, botoncito de mute. ok. Sí, no, bueno, ok, no, pensé Sí. que estabas en el teléfono. No, sí quería hablar. No, ahí hay Adelante. varias preguntas que me gustaría, o sea, ¿qué tanto, o sea, en eso que tú mencionas del dinero, pues qué tan dispuestos estamos, uno, a arriesgar nuestro dinero, otro, a tener socios en un momento dado? Porque cuando uno tiene un inversionista, pues a final de cuentas es invitar a alguien más a la mesa y qué tanto eso es algo de lo que estamos dispuestos a trabajar o colaborar con una persona para hacerlo el trabajo. Y la tercera que dices de trabajar con un crecimiento apalancado en créditos financieros, pues también ahí hay mucho para poder explorar. Entonces, no sé, ahí sí me gustaría tal vez conocer ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuál es el feeling o el sentimiento de la gente? Pues, por ejemplo, para mí, ahorita ya ha sido aprender a delegar y mi involucramiento en el negocio inicialmente pues dependía mucho de mí, o sea, de qué tanto estaba metido en el negocio. Y pues muy rápido, o sea, uno cuenta de que hay un límite en el crecimiento y aunque digas que tu negocio pueda tener mucho más potencial, que sí lo tiene, también tiene que ver qué tanto puedes delegar para pasar a la siguiente fase. Y eso me tomó alrededor varios años de aprender y cuando ya lo mastericé fue precisamente en el poder delegar la parte de la responsabilidad a, que yo Normal. hacía a alguien más. Y en esas nuevas responsabilidades, aprender a volver a empaquetarlo para entrenar a alguien más, al grado de que eventualmente eh, mi función dentro del negocio es eh, representativa como dueño del negocio y mi involucramiento es porque yo quiero estar en el negocio y me interesa que mi negocio vaya bien. Y creo que tiene un impacto muy positivo que mis empleados me vean en el negocio involucrado, que la motivación. O sea, yo como motivador de mis empleados, pero en realidad dentro de la funcionalidad o de las funciones diarias, pues yo no tengo nada que ver con mi negocio. No, en el día a día, ¿no? En el día a día yo no tengo nada que ver con mi negocio. Y cuando aprendí eso y lo quise redirigir es la primera vez que me involucro en un proyecto de bienes raíces donde prácticamente le entrego las llaves a alguien más, cuando yo era antes la persona que estaba ahí trabajando codo a codo con los trabajadores que contrataba. Y ha sido padre aprender que pues es algo que se puede redireccionar a otros aspectos del negocio, de los negocios, que al final de cuentas pues bienes raíces también es parte de los negocios de la familia. Y decirle a alguien más, pues bueno, o sea, delegar, o sea, sabiendo que me va a costar un poco más caro que si lo hiciera yo, pero no tengo que estar ahí. Pero te compra el tiempo. Me compra el tiempo. Y yo sé que aparte como la inversión previa a tomar las decisiones de decir, me aviento o no me aviento, porque pues, se ve muy fregada la propiedad, y a lo mejor me va a tomar mucho tiempo, pero en base a la experiencia anterior, porque inclusive mi esposa me decía, no lo veo como tú lo estás viendo, no sé cómo le vamos a hacer. Y no, le digo, yo sí sé. Y hicimos un plan y todo. Y pues allá voy, pero en base a la experiencia, habilidad, conocimiento anterior de los otros proyectos que hemos hecho y a mi habilidad, conocimiento y experiencia dentro de mi propio negocio, que aunque no tienen nada que ver los perros con las casas, en lo administrativo es lo mismo. Aquí tenemos perros, pero no en las casas que construimos. Pero al final de cuentas, poder, no sé si eso, ah, de alguna manera responde
alguno de los ejemplos que Jorge esperaba escuchar, pero el poder empaquetar la responsabilidad y delegarla Bueno, para que salgan las cosas como tú al final de cuentas, como tú esperabas. déjame hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene socio? Tuve. Y Yo también si, tuve. y si, ¿quién? Y si no, ¿por qué no tienen? Todos tuvieron, fíjate. Todos tuvimos. A ver, vámonos uno por uno. Si no tienen, por qué no tienen? Ahorita, Sí, y Tuvimos. tendrías. O sea, la pregunta es tres partes. ¿Has tenido? Sí. Si sí y ya no, ¿por qué no? Y si no, volverías a tener. Ok, sí tuvimos, ¿no? Éramos 4 y al final nos quedamos nada más 2 y luego ya no tuve porque empezamos a ver el negocio y a pensar de una manera diferente. Entonces, eso nos obligó o eso nos llevó a tomar pues cada quien caminos distintos, ¿no? Y si volveríamos a tener, yo creo que no. De hecho, hemos tenido, Jorge, como 3 oportunidades de, no, mira, yo soy tu socio y pues, todo se pinta muy bonito, pero no, recordamos 10 años atrás y queremos volver a pasar por lo mismo, no. Entonces, una política, un acuerdo que tenemos, mi esposa y yo es, no más socios, ¿no? Por la amarga experiencia que tuvimos. All right. A ver, la siguiente pareja. Nosotros, bueno, tuvimos socio, no compartíamos las mismas ideas, nos separamos, pero después descubrí que puedes entrar en sociedad, pero business to business. Ajá. Y eso nos ha funcionado maravillosamente, que por cierto ha sido, o fue más bien la razón por la cual pudimos empezar el negocio sin capital. Eso, o sea, los proveedores con los que empezamos y seguimos ahorita han sido nuestro banco y nuestros socios, pero ha sido business to business. Cada Sí, quien yo con lo suyo. siento que Entonces- de una manera como operativa, o sea, jamás. No volverías a tener otro socio. Dos jefes no se puede. All right. Entonces, César. Sí, también al principio inicialmente éramos 3 y luego pues ya me quedé yo solo, pero sí, no es algo que yo recomendaría porque siempre uno trabaja más que los demás. Y los intereses siempre, pues es que los intereses, o sea, son muy distintos en las personas, o sea, tus intereses y tu visión sobre el negocio, aunque tengas una misión y una visión y tengas muy estructurado tu negocio, la vida pasa. Y en el caso de uno de los socios, él tuvo que por razones familiares, hacerse a un lado y el otro entró a la sociedad más bien como pensando que No tenía que trabajar. no tenía que trabajar y fue mucho por ego y por orgullo de que soy dueño de negocio y al final de cuentas a la hora de realmente de meterte al negocio pues no dan el ancho y terminan mejor. Afortunadamente los dos voluntariamente decidieron salirse Sí. y yo pues ya seguí con mi negocio. Es que la palabra ser jefe no significa lo mismo para todos. No. Y hay mucha gente, o más bien conozco gente que era dueña de negocios, ya no lo tienen, y se decían, no, es que yo soy jefe, yo soy dueño, yo puedo hacer esto, yo me puedo ir cuando yo quiera, no tengo que trabajar, y así como que no te quedas escuchando, ¿verdad? Porque, pues... Quieren el para título mucha más gente, bien. pues anda. Quieren el título o el paquete, sin la responsabilidad. El título y los beneficios, ¿no? Pero no la responsabilidad. Yo he tenido 2 negocios con socios y en las 2 ocasiones a mí me fue fatal. Entonces, no creo que yo volvería a tener un socio, como dices, un socio de que tú tu negocio y yo el mío y colaboramos, ok, eso es una cosa, pero de que los dos tenemos acciones y está canijo. Al menos esa es mi experiencia. Ese ejemplo Tristemente. es cuando donde hay un win-win, o sea, donde no tienes que asociarte, o sea, ninguna legalidad ni nada, pero donde los dos negocios prácticamente representan el trabajo final
Yo creo que es la mejor opción, donde es ganar, ganar, pero los dos saben que pues, tienen que trabajar los dos. Pero, pues sí, digo, yo creo que las sociedades sí pueden funcionar, pero creo que son la excepción, no la norma. Ese es mi, o tiene que haber roles muy bien definidos y capital muy bien definido. Por ejemplo, los fondos de inversión técnicamente son sociedades, o sea, tengo todos los inversionistas son partners, pero la diferencia es que ellos son partners limitados, que no hacen nada en el sentido del operativo, y yo soy el socio general que hace todo, pero todos compartimos el riesgo y las mismas ganancias, básicamente. Entonces, pero es diferente, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Y tú, Jorge, cuál es tu experiencia con los socios? Escúchale, ahí les puedo platicar un poquito. Yo he arrancado 10 empresas, estoy ahorita en la 11ª, de las cuales en las 10 empresas tengo, excepto una, puedo decir que en todas ha sido una cuestión sumamente positiva. O sea, en las primeras 3 empresas, en las primeras 4 empresas las hice con los mismos socios. Empezamos 3 socios, terminamos siendo 5. Y pues el día que yo decidí vender, la decidí vender porque necesitaba dinero para hacer algo que no estaba ya en la línea de lo que querían estos socios. Entonces, pues fue una salida amigable y salí con dinero, y ese dinero me sirvió para arrancar mi siguiente empresa. Entonces, eso fue muy positivo. Esa siguiente empresa fue la que sí me fue como en feria, porque tuve 3 socios más en que la empresa pues nunca le fue bien, y cuando tuvimos la oportunidad de crecimiento muy fuerte, conseguí un contrato gigante que era mucho más grande que el tamaño de lo que teníamos, y mis socios decidieron que era muy riesgoso para ellos, y yo decidí salirme de la empresa, y me salí o sea, fue una salida limpia, pero una salida no amable, porque ellos no querían que entrarle. Yo me quería salir y les dije, pues yo me quiero ir, pues ahí nos vemos. No te puedes ir. Entonces terminé regalándoles mis acciones, porque el otro proyecto valió mucho la pena, y ese otro proyecto lo arranqué con 12 socios. Y fue el mejor proyecto que he tenido en mi vida. Fue una empresa que pasó de 12 personas que empezamos a trabajar con un megaproyecto. Al año éramos 150 personas. Y nos fue muy bien hasta que tuvimos un incidente totalmente imprevisto, que se llamó la devaluación de Argentina. Éramos una empresa en el desarrollo de software, y todos nuestros clientes eran clientes latinoamericanos, eran empresas americanas, y manejábamos sus cuentas para toda Latinoamérica. Y pues, estábamos en una posición extraordinaria. Cuando se devaluó Argentina, el problema que tuvimos es que dejamos de ser una empresa competitiva. El día que se devaluó Argentina, lo que nosotros ofrecíamos lo podían comprar en Argentina por la tercera parte. Entonces, todas las empresas con que yo trabajaba dijeron, oye, pues no podemos seguir trabajando contigo porque pues estás muy caro, y pues era imposible. O sea, definitivamente no era una cosa de bájale 10%, no era vete a la tercera parte, y pues era imposible. De ahí me salí y arranqué en un fondo de inversión. El fondo de inversión arrancó al principio, tuvimos uno de los problemas más divertidos que se pueden imaginar, que fue, teníamos dinero para poder invertir, teníamos $15 millones para invertir en empresas. Quisimos invertir en empresas y solamente conseguimos una que valía la pena invertir, y nos sobraba dinero. Y entonces inventamos hacer empresas. No sé si ustedes están familiarizados con esto de incubación y aceleración de negocios. La aceleración de negocios fue un invento nuestro, realmente no había ese concepto en el mundo. Y empezamos a hacerlo, y eso hizo que me invitara el gobierno de México a manejar la aceleradora mexicana de negocios. Dejé el fondo de inversión, me vine a vivir acá. Eso fue todo lo anterior fue en México. Me vine a vivir a California para manejar un proyecto muy grande, y pues ya después me quedé aquí. Arranqué otro negocio después de que dejé de trabajar para ese proyecto con un amigo. Intentamos hacer un negocio que
pues nos fue bien un par de años, al tercer año nos dimos cuenta que eso no íbamos a llegar muy lejos y le dices, oye, ¿quieres seguir adelante? Pues con este negocio, ¿no? Y pues si conmigo quieres que sigamos juntos, dice, pues mira, la verdad es que aquí he estado en Silicon Valley, quiero probar otras cosas. Y él se fue por su lado, yo me fui por mi lado, terminamos muy bien, cada quien hizo lo que le gusta y ahorita estoy queriendo arrancar mi 11ª empresa que le estoy haciendo como solopreneur. Como solopreneur, lo que quiere decir es una empresa pensada con un crecimiento grande, hecha por una sola persona. Esto eventualmente no tengo ninguna cuestión, ahorita lo tomo como un reto porque es una moda que hay en cómo arrancar grandes negocios. Tengo amigos que están vendiendo ellos solos $1 millón con lo que ellos hacen solos. Y pues la verdad es que como reto me gustó y estoy queriendo ver si logro hacer algo de ese tipo. Si jala, pues sigo y si no, pues tengo ahorita intereses. O sea, hay gente que quisiera arrancáramos negocios y pudiera cambiar de opinión. Pero por el momento en eso estoy. Y pues ahí con Alex he platicado mucho de cómo hacer un gran negocio, cada uno pensando por su cuenta y pues que ganemos todos. Pero sí volvería a tener socios, Jorge, ¿no? Porque Sí, Yo definitivamente sí. O sea, es algo que lo he hecho varias veces, tengo mucha experiencia y pues cuando manejé yo el programa de aceleración de negocios de México, pues ayudé a 700 empresas que vi todos los problemas que uno puede tener. La pregunta, Jorge, es ¿cómo escoges un socio? Mira, la pregunta es extraordinaria. Realmente la manera de hacerlo es, primero ahorita lo haría en forma informal, poniéndonos de acuerdo en que nos gusta hacer algo, trabajar juntos sin crear la empresa inclusive, sino empezar a hacerlo. Y en el momento que veamos que hay clientes y que hay dinero que puede entrar, en ese momento negociaría. La última empresa que tuve, el formato fue inspirado en la de los 12 socios que tuvimos, porque la de los 12 socios, empezamos 12, pero los 150 personas que trabajaban en la empresa los hicimos socios, que es una modalidad muy común aquí en Silicon Valley, que todo el mundo tenga participación dentro de la empresa. Y eso sabiéndolo administrar es un elemento extraordinario porque todo el mundo gana y pues todo el mundo quiere hacer que la empresa crezca para que todo el mundo ganemos más. Entonces, ahorita a tu pregunta que hiciste, lo que yo haría es encontrar algo que me guste, hacerlo en una forma primero, informal, porque pues, la verdad es que una vez que empiezas a tener ingresos y generar es cuando necesitas tú definir cómo crecerlo. Y si fuera eso, inclusive si fuera con socios, con inversionistas de capital de riesgo y todo eso, o sea, el tema de capital de riesgo es un tema que, pues por eso vine aquí a Silicon Valley, aprendí mucho de ello y pues la verdad es que siempre me quedé con el gusanito de tener una empresa venture back de Silicon Valley que crezca a millones de dólares. No necesariamente es mi primera preocupación, pero no la descarto que eso es una opción. sí, pues si los vas a encontrar va a ser ahí. Bueno, vamos a seguirle aquí. Se me hace que nos brincamos el break, ¿no? Sí, pues ya está. Ya casi estamos media hora más y a ver hasta dónde llegamos. Aquí voy a leer yo. Dice un perro caliente y un vaso de leche. Un buen vendedor tiene confianza en sí mismo, sabe lo que puede hacer y con frecuencia la necesidad lo obliga a hacerlo. Cuando yo me dedicaba a las ventas personales, mis ganancias eran, en opinión de muchos, extraordinariamente altas. Sin embargo, parecía que siempre había necesidad de dinero. El pago del coche, los plazos de los muebles, los pagos del seguro de vida, quizá porque yo compraba lo que quería y luego tenía que trabajar como un negro para pagarlo. Eso ya no se puede escribir en este tiempo. Iba a decir, bueno, esa frase no sé si da risa porque no es política, porque no es políticamente correcta Se me sale de escribirla. o porque, ¿verdad? Pero bueno. Salía de casa por la mañana. Es un libro antiguo. Salía de casa por la mañana como con muy poco dinero en efectivo, pues sabía que dispondría de fondos para cuando acabase la jornada.
Por ejemplo, la primera vez que trabajé en Joliet, Illinois, llegué a las 8:30 de la mañana con 10 centavos en el bolsillo. Eso no me preocupaba, al contrario, me inspiraba. Dejé la maleta en el Hotel Woodruff, crucé la calle y fui a desayunar un perro caliente y un vaso de leche. Podía hacerlo por tan poco dinero porque entonces había poca inflación. Pues sí, muy poca por lo que veo. 5 centavos cada uno, yo creo. Joliet estaba solo a 60 kilómetros de casa. Sin embargo, fui allí en tren y no en coche, y me quedaba en el hotel en vez de volver a casa cada noche. El tren me relajaba, pues había adquirido la costumbre de dormir en cualquier parte, en cualquier momento, en casi cualquier circunstancia. De modo que en el vagón de tren apoyaba el codo contra la ventanilla, apoyaba la cabeza en la mano y me dormía. Pero siempre hacía algo más antes de dormir. Condicionaba mi mente y oraba pidiendo guía y ayuda. El hecho de quedarme en el hotel en vez de volver a casa cada noche me daba un mínimo de 10 horas de sueño, pues me ahorraba el tiempo de viaje. Con ese sueño extra me sentía en magníficas condiciones. Cuando vendía, deseaba estar en forma y poder entregarme a fondo en la presentación de ventas. Estar en forma. Muchos vendedores tienen días malos porque están fatigados. Se les han agotado las baterías, necesitan descanso. Pero cuando yo visitaba a mi cliente, estaba descansado y repito, antes de visitarlo, condicionaba mi mente. Cuando hacía mi presentación de ventas, concentraba todas mis energías en una sola cosa, la tarea presente. Realizar la venta en el tiempo más breve posible, de modo que el cliente comprendiera a la perfección lo que compraba, echando la semilla en su mente para que renovara la póliza año tras año en la fecha adecuada sin apenas resistencia. Pues comprendí que un modo esencial de hacer una fortuna consiste en vender una necesidad a costo bajo pero repetido. La fortuna se obtiene con la repetición. Bueno, ¿qué sacaron de ahí de toda esa historia? O sea que como que él valoraba su descanso, ¿verdad? Y se me hizo interesante eso que aunque se fuera sin presupuesto, como que no le preocupaba, decía, pues ya sobre la marcha tenía tanta confianza en su habilidad de vender algo que decía, pues al rato saco dinero para mis gastos. Pero sí, yo creo que hoy les comentaba a algunos de ustedes que hoy siento que cometí un error el día de hoy, nunca me había pasado así tanto, que agendé como una cita tras de otra, tras de otra, tras de otra. Es más, tenía dos a la misma hora en la mañana y no me hice bolas, o sea, la verdad no sé por qué agendé tantas, o sea, estuve en Zoom, es más, ni comí el día de hoy. O sea, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde estuve en un Zoom tras de otro, tras de otro, tras de otro, o sea, y yo dije, ¿qué hice? O sea, no sé, no me di ni cuenta a qué horas agendé tanta cosa y Vale la pena. comí y le dije a Sergio, le dije, ¿sabes qué? Le dije, nunca vuelvo a hacer esto. Me dice, pues tienes que agendar una hora de comida. Pues sí, voy a tener que agendar una hora de comida porque ni es saludable, ni es, ¿cómo se llama? Ni es bueno. O sea, estar tan estresado que chinga, ya tengo que acabar esta cita porque está a punto de empezar la que sigue. Y nadie lo hizo, yo solo me lo hice a mí mismo. Pero bueno, ¿quién quiere leer la parte que sigue? Decidí multiplicarme. Muy bien. Decidí multiplicarme. En Joliet realicé las mejores ventas hasta entonces. Una media de 62 pólizas al día durante 9 días de trabajo y precisamente la mañana después de un día memorable en que vendí nada menos que 122 fue cuando decidí empezar a multiplicarme. 122, pues no sé cómo le hacía, una cada 5 minutos o qué. O las vendería en grupo. Así en grupos. Sería una presentación en grupo, porque no veo cómo. Se iba a la plaza y ahí se ponía. A todos les diría, a ver, llenen línea 1, llenen 2, que todos llenaran la aplicación al mismo tiempo. Pues multiplicarme, empezar a crear mi organización. Al final de aquella jornada me sentía feliz pero agotado. Me fui a la cama más temprano que de costumbre y esa noche hasta vendí pólizas sin sueño. Sí, yo sueño es el que estoy acostado así y que tengo la mano así que vienen y me lamen los perros la mano.
Te lo juro. Y ahorita ya se me está quitando, pero al principio sí estaba traumado. Bueno, luego, A la a mañana. la mañana siguiente comprendí que había llegado a la cumbre en las ventas personales, pero en el desayuno razoné. Si hago 122 ventas cada día y por mucho sueño que sigo haciendo, voy a terminar mal de la cabeza. Ahora sí es el momento de crear una organización. Ahora sí es el momento de multiplicarme. Y así cuando terminé mi misión en Joliet, cumplí la promesa que me hiciera a mí mismo de empezar a contratar vendedores inmediatamente. Y al hacerlo me ocurrió algo sorprendente. Encontré poderes que me eran desconocidos. Se ampliaron mis horizontes, pues reconocí un principio que podía utilizar y cuando así lo hice, vi la oportunidad y la aproveché. Lo que vi y lo que hice supuso al principio de un imperio financiero. Fue muy sencillo. Puse un anuncio de 4 líneas pidiendo vendedores en la sección de anuncios por palabras del Tribune de Chicago. Tenía la inspiración a la acción, pero me faltaban la habilidad y el conocimiento en el arte de contratar. Sin embargo, después de pensarlo detenidamente, redacté un anuncio de 4 líneas que requirió muy pocos cambios a lo largo de los años y dio buenos resultados, en ocasiones resultados fantásticos. Aproveche la oportunidad que usted mismo ha creado. Magnífica oportunidad para ganar. Así comenzaba el anuncio. El número de visitas a mi despacho como resultado del mismo fue más que satisfactorio, pero lo que me sorprendió sobre todo fue el número de cartas que recibí de solicitantes de fuera de Chicago. Gentes de Illinois, Indiana, Wisconsin, Michigan, de todas partes. No había comprendido que un anuncio más allá de los límites de la ciudad. No, que un anuncio en un periódico. Perdón. No había comprendido que un anuncio en un periódico dominical metropolitano podía llegar más allá de los límites de la ciudad, pero pronto decidí aprovechar aquella oportunidad tan patente. La posibilidad de expandirme más allá de la ciudad de Chicago y el estado de Illinois era una nueva oportunidad. De modo que inmediatamente escribí a Harry Gilbert y le expliqué que tenía un posible vendedor en Wisconsin y otro en Indiana. ¿Le parece bien que los contrate? Le pregunté. No me pareció prudente hablar de más de 2 hasta tener, como suele decirse, me tiro un pie en la puerta. Envié las solicitudes de Michigan a mi madre en Detroit. Los 5 días de ansiedad que pasé esperando la respuesta me parecieron terriblemente largos. Antes de recibirla, contraté a 2 hombres de Chicago. Escribí a los solicitantes del resto del estado y me dediqué a las ventas personales durante 4 de esos 5 días. Necesitaba ingresos de inmediato. El sábado me llegó la carta de Mr. Gilbert. Era alentador. Me felicitaba y me daba permiso para contratar a los solicitantes de Wisconsin e Indiana. Mr. Gilbert no tenía representantes en ninguno de esos 2 estados para su departamento de pólizas especiales. De modo que escribí a esos 2 hombres, ni siquiera se me ocurrió sugerir una entrevista personal y ellos aceptaron mi oferta. Luego razoné. Si Mr. Gilbert me deja contratar a un solicitante de cada estado, tal vez después me permita ampliar su número. Era una oportunidad excepcional para mí y decidí aprovecharla. Aparte de seguir con el anuncio en el Tribune de Chicago, puse otro en los periódicos dominicales de Milwaukee e Indianapolis. Resultado, más cartas, más vendedores en esos estados y solicitudes procedentes de otros también. Volví a escribir a Mr. Gilbert y ya fue solo cuestión de tiempo el andar contratando vendedores en todos los estados donde él no contaba todavía con una agencia para su departamento. Pues comprendí que era dado con una fórmula de éxito y que sería rentable aprovecharla al máximo. All right. Entonces, básicamente la idea es cuando llegó a su límite, tuvo que reconocer que ya tenía que empezar Delegar. a delegar o a expandirse o a multiplicarse, ¿no? Dice aquí, pídele consejo a la persona que pueda ayudarte. Avanzaba rápidamente en la creación de una organización de ventas por correo. Sin embargo, yo seguía con mis ventas personales, pues necesitaba dinero. Mi procedimiento consistía en contestar las cartas a primera hora de la mañana, vender hasta las 5 de la tarde y regresar al despacho para dedicar 1 hora al trabajo de oficina. Prefería trabajar en el centro de Chicago, pues entonces disponía de más tiempo para el despacho. Naturalmente, con la expansión del negocio se me hizo imprescindible ampliar las oficinas, de modo que dejé el despachito que me alquilara Mr. Pickering y establecí mi propia oficina.
Al principio también se lo alquilé a otros para reducir gastos. Según mi contrato con las compañías de seguros que representaba, yo dirigía el negocio y pagaba todos los gastos excepto la impresión de las pólizas y los vencimientos de las mismas. Pronto amplié los anuncios a las revistas de tirada nacional y recibí solicitudes incluso de estados en los que Mr. Gilbert tenía ya establecidas sus agencias exclusivas, de modo que le escribí explicándoselo y pidiéndole consejo. Mr. Gilbert era un hombre generoso y se sentía satisfecho con el volumen de negocios que yo producía. Deseaba ayudarme, así que me sugirió que escribiera a E.C. Merhoff de la Compañía de Seguros de Accidentes Comerciales de New York, New Jersey, con su recomendación. También ahí aprendí una lección importante. Cuando tenga un problema delicado, es decir, si hay temor a un enfrentamiento emocional, acuda directamente a la persona involucrada y pídale consejo para resolver ese problema, porque es quien puede ayudarle. Si usted sigue leyendo, verá cómo se puso en práctica este principio. Mi motivación para semejante situación era: pide consejo al hombre que puede ayudarte. Mi carta a Mr. Merhoff trajo la respuesta que yo quería, porque le dio a mi agencia, la compañía de registros combinados, derechos exclusivos en todos los Estados Unidos para la venta de una póliza de accidentes diseñada por mí. La denominé el pequeño gigante para simbolizar mucha protección por un pequeño costo. Y desde entonces he utilizado ese nombre para cualquier póliza similar. Seguí haciendo negocio con Mr. Gilbert, de modo que en algunos estados dirigía ya 2 organizaciones de ventas. Más anuncios, más vendedores, más negocio, de modo que tuve que multiplicarme. Esta vez necesitaba administradores de ventas en cada estado. Para este cargo elegía a los hombres entre mis efectivos de ventas y su comisión aumentaba, con lo que mi porcentaje de beneficios por unidad se reducía. Pero yo ganaba más en bruto por el volumen de ventas. En aquellos momentos mi organización vendía ya varios cientos de miles de pólizas al año. Los encargados o administradores de ventas se sentían motivados a hacerlo lo mejor posible. Cuantas más pólizas vendieran los hombres a sus órdenes, más dinero ganaban ellos. El incremento en las comisiones compensaba su inversión de tiempo, esfuerzo y dinero para crear una organización en los estados bajo su supervisión. Así yo ahorraba tiempo, esfuerzo y dinero. O sea que fue entrenando a gente y esas gentes al rato iban estando encargado de más gente, ¿no? Exacto, sigo multiplicando. Iban multiplicando cientos de miles de polis. Qué locura. Bueno, ¿quién quiere continuar? Yo. Ok, Cintia, adelante. Nunca es demasiado tarde para aprender. Entonces decidí dedicar mi tiempo y esfuerzos a completar mi educación superior y prepararme para la universidad. Era imprescindible tener un título para ingresar en la Escuela de Derecho de Harvard, que era lo que yo ponía. No hace falta mucha experiencia en los negocios para comprender que es de sentido común ganar en conocimientos, ser más productivo. Yo sabía que podía ganar una fortuna sin una educación superior. Muchos grandes norteamericanos lo han conseguido, pero al leer a fondo sus biografías descubrí que ellos habían seguido estudiando después de dejar la escuela. Además, la vida es algo más que ganar dinero. Ya he contado que dejé la escuela superior en Detroit. Mi madre estaba fuera en ese momento en un viaje de negocios y uno de mis profesores y yo tuvimos una discusión referente a su capacidad para evaluar mis ideas. Por alguna razón, él informó de esto al director, que me llamó a su despacho. Se empeñó en demostrarme que el tiempo que dedicaba a hablar conmigo le costaba dinero a la ciudad de Detroit, varios cientos de dólares por minuto. Dinero, me dije yo. Bien, pues mi capacidad de ganar dinero como vendedor es mucho mayor que la de mi profesor. De modo que en vez de motivarme a hacer lo que él quería, que dejara de discutir con aquel profesor, en el futuro su lógica despertó en mí una reacción contraria. Si su lógica era correcta, el doctor se ahorró miles de dólares, ya que nunca volví a hablar con ese director. Tal vez en aquel tiempo me resintiera de la autoridad y la disciplina, como ocurre a la mayoría de los alumnos. Quizás hubiera otras razones, generalmente las hay.
La cuestión es que pronto entré en la escuela nocturna, la escuela de Derecho de Detroit, a la vez que trabajaba durante el día, pues nunca en ningún momento abandoné esa idea, sigue aprendiendo. La economía de la nación se desarrollaba con rapidez a la vez que crecía mi organización nacional de ventas. Mi negocio avanzaba viento en popa, yo estaba pues en situación de volver a los estudios. Primero la escuela nocturna, luego una escuela diurna en el YMCA. Cuando me gradué, ingresé en la Universidad Northwestern en Evanston, donde vivía. El programa, 18 horas diarias con clases por la mañana y después natación. Baño a vapor, media hora de siesta y el almuerzo en el Hamilton Creek, poco después. De mediodía, unas cuantas horas en mi despacho y al fin de casa. Todo iba bien, era una vida estupenda, pero entonces estábamos en los días de prosperidad. Poco después de esto viene el crack y la Gran Depresión. La gente se moría de hambre, sufría el paro, carecía de hogar. El pánico amenazaba la nación. Los ricos se veían reducidos a la pobreza de la noche a la mañana. Sin embargo, de este desastre surgió la fuerza individual y colectiva, al tiempo que la actitud negativa de las gentes fue tornándose positiva. La cultura, el valor, el aprecio de las actividades, la voluntad de trabajar. Y sobre todo la gente volvió a la iglesia en busca de Dios. Estas ideas y conceptos resultarán inspiradores cuando lea el capítulo siguiente. All right. Viene aquí la conclusión, ¿verdad? Dice, el conocimiento consiste en saber algo. La habilidad consiste en saber hacerlo. El conocimiento es información, la habilidad es técnica. Se necesitan los dos en el sistema infalible para triunfar. El conocimiento se obtiene en cualquier parte y en todas partes. Puede adquirirse en los libros de las personas, cosas, sucesos, la historia, la observación casual, pero para que sea útil ha de ser organizado. Uno debe saber lo que sabe. Dos automotivaciones que le ayudarán a adquirir conocimiento son: pida consejo al hombre que pueda ayudarle y nunca es demasiado tarde para aprender, de modo que no deje de hacerlo. Bueno, pues estuvo buena la plática de hoy, ¿verdad? Sí. Pero, pues sí, esa es de vez en cuando nos llegan recordatorios, digo, gracias a Dios no hemos tenido la Gran Depresión exactamente como estuvo, pero sí ha habido casos fuertes, ¿no? Como en el 2000 cuando se cayó en los dot-coms, en el 2006, 7, 8 cuando se cayó las casas, el año pasado para mí fue fuerte, ¿verdad? Fue casi el equivalente, pero lo bueno es que de cada vez que se cae todo, si uno sale al otro lado, sale más fuerte y sale con más experiencia. Renovado. Y en muchos aspectos, pues yo creo que dice uno, bueno, pues ya sobreviví eso, aquí sigo, de alguna manera no vuelvo a repetir ciertos de los errores y voy a estar más fuerte para la próxima. Bueno, no sé si tengan algún último comentario antes de despedirnos, si no, no se vayan a ir sin consumir el café y todo lo demás que... ¿Alguien antes de irnos Pues les gustó? buena sesión, me gustó mucho. Yo creo que ahí, no sé qué tan común es en el esquema de ustedes, pero las conversaciones intermedias estuvieron muy buenas. Sí, comparto. Estuvo buena. Estuvo un poco más intensa la de hoy, ¿verdad? Que de normal, pero estuvo bueno. Estuvo interesante. Exacto. Jorge es mexicano, entonces. Sí, mexicano, pero ¿ya cuántos años tienes en Silicon Valley, Jorge? Tengo 20 o algo así. 19 años aquí en Silicon Valley, soy de la Ciudad de México, originalmente. Sí, digo, y me llamaba la atención por la cantidad de sociedades que has hecho y la pregunta que te hizo César, ¿no? ¿Qué revisas o cuál es el checklist para el tema de los socios? Pero quiero yo pensar que también la cultura juega un papel diferente, ¿no, Jorge? Hacer una sociedad pues en otro país y, no sé, con una cultura, pues, con mucho emprendedurismo como lo es Silicon Valley, ¿no? Bueno, pero ahí toma en cuenta que las primeras 7 empresas que hice las hice en México. Entonces, y ya después
trabajé en una organización que, pues, o sea, la creé yo, aunque no fui, ahí fue una cosa muy curiosa, fue un programa de gobierno apoyado con una iniciativa de una fundación, que participé en la creación, pero pues no éramos socios, éramos participantes, no socios, ¿no? Y después las otras que hice aquí, te llevo 2 andadas y una que nunca arrancó, que fue precisamente, esa es toda otra experiencia que un día con gusto les platico. Si tienen ociosidad, no anoten ahí en quieroaprendera.com. Pueden ver ahí 650 entrevistas que hice a gentes en el mundo de negocios de todo tipo. Y ese ahí tuve más que, o sea, nunca tuve socios porque nunca le hicimos empresa, pero colaboramos cerca de 40 personas en hacer eso. Entonces fue interesante. Y ahora, si me dijeran, Teo, la verdad es que eso, Alex, el día que quieras nos aventamos una plática, porque pues, cuando sí llegué aquí, aprendí cómo se hacen las empresas al estilo Silicon Valley, que en alguna medida tenía cierta sensibilidad de cómo se hacía, pero mi aprendizaje fue gigante. Y la verdad es que quedé convencido de que se pueden hacer empresas altamente escalables y de alto impacto, pero es otro mindset totalmente distinto. Exacto. Yo creo que influye. Ok, gracias. Bueno, pues si ya no hay más, gracias a todos, gracias a los que están en línea y nos vemos el próximo lunes a la misma hora, primero Dios. Excelente. Gracias. Right. Tengan Vale, buena nos semana. vemos, gusto. Gracias. Saludos. Ay, Alex, Bye. nos vemos el lunes. Bye, Bye. Laura.